Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este video tutorial y un saludo a todos aquellos que lo estén viendo. Este es un video tutorial de programación sobre las sentencias de control. Estaremos explicando qué son los ciclos do, while, for, ciclos anidados y validación de entradas. Mi compañero Eduardo Salomé explicará lo que son los ciclos for y ciclos while de manera más extensa. Y yo explicaré los ciclos do while, ciclos anidados y validación de entradas brevemente para que el video no se haga tan extenso. Bueno, comencemos con lo que es el ciclo do while. El ciclo do while o bucle es una estructura de control cíclica en los cuales nos permiten ejecutar una o varias líneas de código de forma respectiva. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un código en el que utilizamos el ciclo do while. Como ven, importamos javax.swing.oceanpaint para poder usar la ventana de diálogo. Declaramos unas variables. Preguntamos cuántos iteradores quiere el usuario. Y en esta parte utilizamos lo que es el do para poder preguntar el número de iteradores que el usuario va a querer, y el while, que es mi condición. Cuando corremos el programa pueden ver que se me abrirá una ventana de diálogo. Pregunta cuántos iteradores quieres. Por ejemplo, yo le voy a poner 5 y al instante me debería de escribir iterador número 1, 2, 3, así respectivamente hasta llegar al 5. Como ven, eso hizo. Lo puedo volver a correr y así podemos escribir, por ejemplo, 100 y me enumerará los iteradores del 1 al 100 respectivamente. Aquí está, lo podemos ver. 100 llega hasta el 1. Así sería como podemos utilizar el ciclo do while, que es una estructura de control para ejecutar una o varias líneas de código de forma respectiva. Ahora vamos con lo que son los ciclos anidados. Los ciclos anidados, aquí tenemos un ejemplo. Les explicaré brevemente qué es un ciclo anidado. Un ciclo anidado no son en sí una estructura de control, son un conjunto de estructuras de control anidadas, o sea que están una dentro de otra, por así decirlo. Por ejemplo, podemos tener una condición dentro de otra condición, sin un límite alguno, o sea, funcionan como un ciclo normal, pero elevado al cuadrado, por así decirlo. Aquí, como lo ven, tenemos un ejemplo de un código en el que escribo el lado de un cuadrado para dibujarle un cuadrado. Aquí, como lo pueden ver en el código, ya lo tengo todo realizado. Aquí en esta parte, como ven, es la parte de arriba del cuadrado, y en esta parte es la que nos interesa, es cómo usamos el bucle anidado para dibujar los asteriscos de en medio. Así es como funcionaría nuestro bucle anidado, nuestro ciclo anidado, perdón. Como ven, ya habíamos usado el comando for y aquí lo estamos usando otra vez. Es por eso que decimos que es un ciclo anidado, porque está dentro de otro, por así decirlo. Entonces, como ven, vamos a correrlo solo para ver que funciona. Me dice escribe el lado del cuadrado. Yo, por ejemplo, les pongo 5 y me dibuja en esta parte un pequeño cuadrado con las especificaciones que yo o el usuario da. Vamos a dejar ver otro ejemplo. Por ejemplo, escribimos 10 y se nos realiza un cuadrado más grande con las especificaciones que nosotros querramos. Y eso sería todo con un ciclo anidado. Ahora vámonos con lo que es la validación de entradas. Como ven, aquí tenemos también otro ejemplo de lo que en un código de lo que es una validación de entrada. Una validación de entrada
Por ejemplo, en algunos casos el usuario introduce un carácter no numérico o no válido. Entonces el programa se cierra y ya el usuario ya no puede seguir interactuando con el programa. Tendría que a fuerzas empezarlo a correr de nuevo desde el principio. Entonces lo que nosotros queremos hacer en la validación de entradas es validar algunos caracteres para que el programa no se cierre. Por ejemplo, si hacemos en este caso un programa en el que le pedimos al usuario un número para multiplicarlo por sí mismo y que nos imprima el resultado, si el usuario se equivoca y pone por ejemplo una letra, el programa se cerraría y marcaría error. Entonces el usuario ya no podría continuar interactuando con el programa y tendría que cerrarlo y abrirlo de nuevo. Entonces lo que hicimos aquí nosotros para evitar eso es utilizar el catch para decirle al usuario que el carácter no es válido, y utilizar el ciclo while para que le vuelva a pedir al usuario que proporcione un número. Aquí, como ven, lo vamos a correr. Proporciona un número. Por ejemplo, yo escribiría 5 y me imprimiría el resultado. Pero si yo en lugar de un número pusiera un carácter, por ejemplo T, el programa que realizamos me dice el carácter no es válido, proporciona un número, nuevamente me lo vuelve a decir. Esto, si nosotros no hubiéramos hecho lo que expliqué anteriormente, el programa se cerraría y ya no funcionaría. Tendría que cerrarlo y volver a iniciarlo. Entonces proporciona un número 10 y me imprime el resultado. Esto sería todo con la validación de entradas y sería todo igual de mi parte. Entonces los dejo con mi compañero Eduardo Salomé, que explicará un poco más extensamente lo que son los ciclos for y ciclos while. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Buenos días, tardes o noches. En este video tutorial hablaremos sobre lo que son las sentencias de control. Antes de empezar, recordemos que es un programa. En sí, un programa es una sucesión de sentencias que son ejecutadas secuencialmente, como su nombre lo dice. Además de las sentencias simples que conocemos o que al principio de la programación o cuando empezamos a programar, están lo que son las sentencias de control, que es de lo que hablaremos. Estas sentencias permiten modificar el flujo del programa introduciendo ciclos y condiciones. ¿Qué es una condición? Muy bien. Una condicional es un conjunto de sentencias que pueden o no pueden ejecutarse. Estas dependiendo del resultado de una condición. ¿Qué viene siendo un ciclo? Un ciclo es el conjunto de sentencias que son ejecutadas varias veces hasta que una condición del término es satisfecha. Es decir, este ciclo terminará hasta que nuestra condición dé lo que nosotros estamos buscando. Muy bien, después de recordar lo que es esto, pasaremos al primer ciclo, que es el ciclo while. El ciclo while, que viene siendo mientras, es la acción de ejecutar una secuencia de instrucciones mientras una condición sea verdadera. Mientras la condición sea verdadera, esta se va a repetir una y otra vez. Esta serie de repeticiones serán llamadas iteraciones. Es decir, si nuestro ciclo se repite 5 veces, podemos decir que tenemos 5 iteraciones. La condición siempre es evaluada antes de cada iteración. Si la condición es inicialmente falsa, el ciclo no se ejecutará ninguna vez. En general podemos decir que el ciclo while se utiliza cuando no es posible saber cuántas veces será ejecutado un ciclo, pero sí sabremos qué es lo que tiene que ocurrir para que ese ciclo termine. Para entender un poco más sobre este ciclo, veremos lo que es en nuestra interfaz de programación, que en este caso ocupamos NetBeans, lo que vendría siendo el ciclo de iteraciones o ciclo while, en donde le damos la instrucción a nuestra interfaz de que imprima los números que sobran del 1 al 100. Recordemos que para imprimir algo dentro de nuestra interfaz tenemos que usar lo que son las comillas
dentro de los paréntesis lo que queramos imprimir y terminar con un punto y coma. Es decir, en este caso aparecerá lo que es los números del 1 al 100. Int, que es nuestro tipo de variable, en este caso int es de valor entero, donde nuestra variable i, que en este caso la denotamos así, pero recordemos que la puedes denotar con cualquier variable. Es decir, le podemos poner variable es igual a 1 y recordemos que siempre cerraremos con punto y coma. Lo iniciamos en 1 porque nosotros estamos diciendo que iniciaremos los números del 1 al 100. En este caso por eso lo iniciamos con 1. Pero si quisiéramos poner los números del 0 al 1, cambiaríamos esto por 1 y por lo tanto nuestra instrucción tendría que cambiar a 0. Pero en este caso trabajaremos del 1 al 100. Me marcan errores. ¿Por qué me marcan errores? Porque recordemos que nuestra variable la cambiamos de nombre, le pusimos variable. Por lo tanto, el programa no me detecta lo que es i y me marca el error. Pero si cambiamos la i por variable, me lo marca bien y me deja de aparecer el error. Lo mismo aquí y aquí. Muy bien, dejaron de aparecer los errores. Nuestro ciclo while, aquí está lo que aparece, el ciclo while. Es decir, nuestro ciclo while nada más dice que la condición es el ciclo, la condición, en este caso variable, tiene que ser menor o igual a 100. Es decir, aquí estamos diciendo que una vez que sea menor o igual a 100, se detendrá nuestro ciclo. Pero mientras no pase eso, el ciclo empezará en 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Lo que hace el ciclo es marcar 1, imprimir 1 y automáticamente ese detecta si 1 es menor o igual a 100. En dado caso que nuestra condición sea falsa, el ciclo se repite. Pero una vez que nuestra variable sea mayor o igual a 100, nuestro ciclo se detendrá automáticamente. Comprobémoslo. Acá abajo aparece lo que son nuestra impresión de pantalla y veremos que están los números del 1 hasta el número 100. Como vemos, aparece el 100, 99, 98, 97 y si vamos más arriba aparece lo que mandamos a imprimir, que recordemos que eran los números del 1 al 100, como lo tenemos aquí arriba, entre comillas. Y empieza 1, 2 y como ya vimos, 100. En esto consiste nuestro ciclo while. En dado caso de que nosotros queramos imprimir números del 1 al 10, sería lo mismo. Cambiamos la instrucción o lo que vayamos a imprimir y decimos que aparecerán los números del 1 al 100. Nuestra variable indica que si la variable es menor o igual a 10, tendrá que llegar a ese valor. Comprobamos y vemos si nuestro programa corre. Como podemos ver, este es lo que imprimimos, números del 1 al 10, y el número que empieza en 1, 2 y así sucesivamente hasta el 10. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente ciclo, que es el ciclo for. El ciclo for y el ciclo while son ciclos repetitivos. La diferencia entre uno y el otro es que en el ciclo while no conocemos el número de iteraciones. En cambio, en el ciclo for nos permite ejecutar una o varias líneas de código de forma iterativa, pero teniendo cierto control y conocimiento sobre las iteraciones que vamos a hacer. En este caso, nosotros ya sabremos cuántas repeticiones haremos. Y la característica especial para identificar siempre un ciclo for es que estas siempre tienen un inicio, un valor final y opcionalmente podemos hacer uso del tamaño. Dentro de la sintaxis de un ciclo for es simple en Java, en realidad en la mayoría de los lenguajes de alto nivel. Como les decía, los tres componentes
que hacen un ciclo for es que tienen un inicio, un final y un tamaño de paso, o el tamaño como les decía anteriormente. Con todo esto tendremos lo que es un ciclo for. Para comprender mejor el funcionamiento del ciclo for, solucionaremos un pequeño ejercicio práctico, en donde diremos que mostraremos los números pares múltiplos de 2 entre el 500 y el 1000. Con esta información inmediatamente podremos determinar que por medio de un ciclo debemos mostrar una serie de números como los siguientes: 500, 502 y como podemos observar. Teniendo esto, tenemos lo necesario para formar nuestro ciclo for. Es decir, tenemos un valor inicial que sería el 500, un valor final que sería el 1000 y tenemos un tamaño de paso en este caso que es el 2, es decir, haremos números pares entre el 500 y el 1000. En estas líneas podemos ver lo que es el ciclo for antes de pasarlo a programar o denotarle valores a esto. En la primera línea podemos observar lo que necesitamos, es decir, la variable que la denotamos como i, o como anteriormente les dije, podemos cambiarle el valor o el nombre, podemos ponerle variable i, a, b o como gustemos, pero recordemos que así como la nombremos ahorita, la tendremos que denotar, o cada que la queramos usar tendremos que denotarla tal cual lo hicimos al principio. Antes de eso tenemos lo que es el int, que recordemos que el int es el tipo de variable que ocuparemos. En este caso int es para números enteros, nuestro valor inicial, que en el ejemplo ocuparemos el 500, punto y coma, nuestra variable, en este caso tiene que ser menor o igual al valor final. Recordemos que nuestro valor final será 1000. Hasta aquí acabó lo que viene siendo la condición de valores. Y recordemos que hicimos un tamaño de paso. Ese tamaño de paso va a ser i, o nuestra variable va a ser igual a la variable más el paso. Recordemos que el paso es 2. Después de eso cerramos el paréntesis y abrimos lo que es una llave. Dentro de esta llave irá lo que serán las iteraciones que pueden o no pueden ser necesarias. Cerramos nuestra llave y hasta aquí acabaría nuestro programa. Dentro de las llaves va a ocurrir lo que serán las iteraciones o una serie de instrucciones que nosotros queramos poner. En este caso no las ocuparemos. Para eso pasaremos a lo que será NetBeans. Y como podemos observar, ya tenemos lo que habíamos dicho: nuestro ciclo for, nuestra variable de valor entero o de número entero, nuestra variable que la denotamos como i, o si queremos podemos denotarla como valores. Valor es igual a 500. Valor tiene que ser menor o igual a 1000, que es nuestro valor final. Valor tiene que ser, es nuestro tamaño de paso, es decir, al valor siempre le agregaremos 2 y lo que imprimiremos será el valor. Y recordemos que al terminar cada oración o cada sentencia se tienen que terminar con punto y coma. Y comprobamos si nuestro programa corre. Como podemos observar, está el número 1000, que fue nuestro tamaño final, nuestro valor final. Tenemos lo que es el valor inicial y podemos observar que de nuestro valor inicial está el 502, 504, 506, 508 y se va de 2 en 2, 510, 512, así hasta llegar a lo que es el 998 y 1000. Y podemos comprobar que nuestro ciclo for terminó exactamente en el valor que nosotros pusimos, que fue el valor final,
se fue de 2 en 2, que fue nuestro tamaño de paso, e inició en nuestro valor inicial. Es decir, que nuestro ciclo for cumple con las características necesarias para que este se lleve a cabo y termine